Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a una nueva entrega de Páginas del Universo. Hoy les ofrecemos la entrevista íntegra que mantuvimos con don Julio Antonio Gonzalo González, que fue hasta hace poco catedrático de Física de Materiales en la Universidad Autónoma de Madrid. Gonzalo González fue nombrado en el año 2006 doctor honoris causa de la Universidad del País Vasco, por sus amplias y valiosísimas aportaciones, entre otros, en el campo de la ferroelectricidad. Además de ser un investigador de renombre en el Centro Nuclear de Puerto Rico, en la United States Atomic Energy Commission o Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos, hoy en día conocida como Centro de Investigación de Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, don Julio Antonio Gonzalo González fue también investigador en el Laboratorio Nacional de Brookhaven, en la ciudad estadounidense de Nueva York. En algunos episodios anteriores de Páginas del Universo les ofrecemos algunos fragmentos de esta interesantísima entrevista. Hoy podemos disfrutar de ella de forma íntegra. En ella nos habló de diversos temas, desde la creación del cosmos hasta la física cuántica, pasando por fenómenos como la gravedad y la teoría de la relatividad. Desde sus conocimientos científicos muy amplios, nuestro invitado recalcó temas cruciales como la compatibilidad entre la fe y la ciencia, el hecho de que la mayoría de los científicos más brillantes de la historia y los premios Nobel más destacados en el ámbito científico fueron y son creyentes, así como el hecho de que el universo es finito y creado. Sin más, vamos a ver juntos la entrevista que nos concedió este ilustre profesor, a quien agradecemos mucho su hospitalidad y su amabilidad. Pasamos a la entrevista. Quería preguntarle, por favor, sobre la teoría de la relatividad, que nos explique de forma resumida, más o menos, la teoría de la relatividad especial y general. Muy bien. Bien, pues la teoría de la relatividad especial, en concreto, parte de dos afirmaciones: que un conjunto de sistemas que están en movimiento a velocidad constante, unos con respecto a los otros, que es imposible distinguir, decir, este está quieto y este parado, sino que todos están relativamente en movimiento o en reposo con respecto a ellos, pero que no se puede, en ese sentido, el concepto de un origen absoluto del espacio y tiempo queda diluido. Pero es importante que la designación de relatividad no es del todo acertada. Por ejemplo, Einstein decía que se debería llamar más bien la teoría de la invariancia, porque esta teoría supone que la velocidad de la luz es invariante, no depende de la velocidad del observador, de la velocidad del emisor, ni de ningún otro factor, que depende, o sea, es constante, es una constante universal. Y entonces se basa en esa constancia y en esa invariancia, y por eso Einstein insistía en que se debería haber llamado la teoría de la invariancia en lugar de la teoría de la relatividad. Esto lo digo porque el relativismo filosóficamente no tiene nada que ver con la teoría de la relatividad. Y luego, para distinguir entre la relatividad especial, que se refiere a cuerpos en movimiento a velocidad constante, mientras que la teoría general pues trata de ampliarlo a movimientos acelerados, unos con respecto a otros, ¿no? Ya es una generalización mucho más complicada. La primera Einstein la publicó en 1905 y la general la publica ya en 1916, 17, una serie de trabajos. Y esta teoría general es la que es
otra gran aportación de Einstein, distinta de la anterior. O sea, solo hay muy pocos grandes físicos que hayan tenido más de una aportación fundamental. Uno es Newton. Newton establece las leyes del movimiento, aunque por supuesto tenía sus predecesores en línea, desde Buridan en la época medieval cristiana en París, hasta Copérnico, Galileo, Kepler, tal. Pero tiene dos aportaciones. Una es las leyes del movimiento, que son muy sencillas, primera, segunda, tercera, y otra la descripción de la gravedad, o sea, describir el fenómeno de la gravedad universal, el famoso caso de que se le cayó una manzana y que entonces pensó que la luna estaba cayendo lentamente y que era el mismo tipo de movimiento. Maxwell, otro gran físico inglés del siglo XIX, que tiene como aportaciones la teoría del electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell que se llama, y además de eso tiene unas contribuciones a la mecánica estadística clásica de Maxwell-Boltzmann. O sea que son dos contribuciones, cada una de ellas merecedora del máximo reconocimiento, y Einstein, la teoría especial y la general. Entonces la general tiene que ver con aceleraciones, tiene que ver con, es mucho más complicada matemáticamente. La teoría especial pues no es tan complicada y sirve para muchas cosas, y por supuesto va más allá que la teoría de Newton. No es que sea falsa las teorías de Newton, las teorías de Newton son válidas mientras los movimientos sean a velocidades muy inferiores a la velocidad de la luz, es perfecta. Pero en cuanto hay movimientos que son comparables a la velocidad de la luz, pues ya entra en juego la relatividad espacial. Claro, es imposible. Sí. O sea, en un acelerador se pueden acelerar partículas, por ejemplo, partículas cargadas, protones, los neutrones no se pueden acelerar, electrones, y se les puede, con grandes energías, utilizando campos magnéticos, acelerarlos a velocidades próximas a la de la luz. Pero claro, una persona, es mucho más complicado viajar, se pueden viajar a velocidades supersónicas. Sabemos, el sonido viaja a 300 metros por segundo, pero la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, pues, o sea que no tiene mucho, pero vamos, que el tiempo y el espacio se hacen relativos y entonces están gobernados por unas ecuaciones de transformación, que son las ecuaciones de transformación de Lorentz, que hace que el tiempo depende del espacio para dos móviles que se están moviendo a velocidades análogas o aproximándose a la luz, y el espacio depende del tiempo. Ya no son, y por lo tanto la teoría de la relatividad define lo que llama el espacio-tiempo, como que están conjuntos. Y entonces en las ecuaciones el espacio pues tiene tres dimensiones, ¿no? Adelante, al lado y para arriba y para abajo. Pero se utilizan como cuarta dimensión, pero añadiéndole un factor imaginario, o sea que ya no es una dimensión física real, bueno, sí, física, es una dirección muy especial, de tal manera que se aparta de las otras con un factor I que permite tratarla aparte. Pero entonces, en la teoría de la relatividad, aunque se dibuja como definido el espacio y el tiempo, el espacio-tiempo sigue siendo una realidad física objetiva. Esa pregunta, a mí me gusta mucho una observación de San Agustín. San Agustín es del siglo IV, V, ¿no? Entonces, que, como sabéis, pues era africano y, bueno, estuvo en Roma y formaba. En aquella época, todo el conjunto mediterráneo pues, estaba bajo el Imperio Romano, ¿no? Y San Agustín le dice, el tiempo, si me preguntas lo que es, si no me preguntas lo que es, lo sé lo que es perfectamente. Pero si me pides que te lo explique, ahí vamos a tener problemas, ¿no?
Entonces, claro, el tiempo está relacionado con el cambio. El tiempo, pues, claro, y con el movimiento. ¿Eh? Entonces, si el mundo fuera todo estático y no cambiara nada, no se moviera nada, entonces, no, y existiera desde siempre, igual, pues entonces no habría tiempo. Pero, como no es así, como hay movimientos relativos y hay cambios de todo tipo, pues entonces el tiempo es un factor que hay que tener muy en cuenta. Y, por ejemplo, se habla de que el origen del universo pues, tuvo lugar, el Big Bang, hace 13,7 mil millones de años, nada menos. Claro, son unos tiempos tan largos que prácticamente son inconcebibles, ¿no? Pero no dejan de ser tiempos. Entonces, la visión que se deduce de la teoría general de la relatividad de Einstein, del universo actual, la visión científica que hay más moderna, pues observa, o sea, un universo que es finito. Por ejemplo, los grandes telescopios que tenemos aquí en la Tierra, en Canarias, en Hawái, en Chile, en muchas partes del mundo, pues pueden ver las estrellas de nuestra galaxia. También distinguen ya galaxias más lejanas. Y más lejanas, y así sucesivamente. Pero la potencia de los telescopios es la suficiente como para que después de que se ven las últimas galaxias, se podrían ver más si las hubiera, pero no se ve. Y luego lo que se ve ya más adelante es el fondo cósmico de radiación que descubrió Penzias, un gran científico del que a lo mejor hablamos más adelante. Y entonces el universo es finito. Tiene una masa finita, y tiene un tiempo finito, y tiene una extensión finita, inmensa, extraordinaria, inconcebible, pero finita. Y entonces, esto, claro, tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con la creación. El universo es creado. O sea, el universo tal como lo vemos. Se puede, en la antigüedad pagana, pensaban que el universo era eterno, y que no había ni, vamos, que era eterno y tal. Y entonces, en eso, sin embargo, las grandes religiones monoteístas, pues el judaísmo, el cristianismo y el islam, pues sí, aceptamos que el universo pues, no es eterno y por lo tanto el tiempo juega un papel. Y está en constante expansión también el universo, por supuesto. Usted ha mencionado que el tiempo depende de las variaciones, que si no hubiese variaciones, el tiempo como tal, pues no sabríamos si existiría sin las variaciones y sin el movimiento, etc. Aquí me gustaría mencionar la alternación del día y de la noche, o sea, el movimiento de las estrellas o la estrella más cercana que es el Sol, la Luna, los astros. Este movimiento es el que origina en nosotros una idea de lo que es el tiempo, el día, la noche, las horas, porque las horas es una convención, ¿no? Es la división de lo que dura el día y la noche entre 24, ¿no? Sí. Y luego la división de cada una de esas 24 unidades en 60 unidades que son los minutos y luego los minutos en 60 unidades que son los segundos. Es una convención, pero nada natural indica que un segundo debe durar lo que es un segundo en realidad, ¿no? Eso es una herencia de los sumerios. Sí. Los sumerios usaban el factor 60, sí. 6, para dividir, para que se pueda dividir por 3 y por 2. De ahí viene la palabra docena, ¿no? También, que son 6 por 2, ¿no? Etcétera. Me gustaría preguntarle en este sentido, si la Luna en un pasado, porque sabemos que la Luna tiene una edad cercana a la de la Tierra más o menos, ¿no? Si en una época muy lejana, ¿no? la Luna tenía luz propia, o sea, ardía o tenía luz propia por el impacto de los asteroides, porque vemos, digamos, las cicatrices de esos impactos, que son los grandísimos cráteres en la Luna, y si la Luna tenía, digamos, lava flotante, etcétera, que emitía luz propia.
¿Nos podría...? Sí. Bueno, una cosa importante del tiempo es que, claro, en la antigüedad clásica se pensaba que las estrellas eran eternas. Hoy sabemos que una estrella tiene una vida finita, del orden de 10.000 millones de años. El Sol ha estado brillando 6.000 millones y le quedan casi otros tantos. Pero tiene una vida finita. Luego llega una fase en la que tiene una expansión o una explosión, una nova, una supernova, y entonces vuelve a haber polvo cósmico que se da origen a nuevas estrellas. Por eso el Sol es una estrella de segunda o tercera generación. O sea, no es una estrella de las de las primeras estrellas que se formaron en el universo, sino que ya resulta de varias veces que ha habido supernovas y que por eso tiene los elementos químicos, porque si no el universo de origen era puro hidrógeno. Luego más adelante hay un momento en que se forma un 25% en masa de helio, pero nada más. Y todos los elementos más pesados, hasta el uranio, se forman después. Y entonces por eso era tan importante que el Sol fuera una estrella de segunda o tercera generación para que pudiera haber un planeta como la Tierra y un satélite como la Luna, que ya tienen toda una abundancia de elementos de distinto tipo y que se puede constituir la superficie de la Tierra, y se puede constituir el agua, se puede constituir la atmósfera, y se pueden constituir todas el mundo material en el que ya pudieran vivir, luego ser el agua, seres vivos, y después ya el hombre culminando ese proceso de creación. Sí, bueno, hablando del Sol, digamos que ese tipo de estrellas, digamos, minoritaria en el universo, porque la mayoría de estrellas son estrellas binarias o que son dos estrellas, ¿no? Sí, bueno, hay sí. Estrellas las hay desde pequeñas, del tamaño medio, que es como el Sol, y muy grandes. Pero lo curioso es que el Sol dura mucho, pero una estrella mucho más masiva que el Sol, pongamos 300 veces, que las ha habido o puede haberlas, entonces quema rápidamente, porque como la fuerza de la gravedad es tan fuerte que tienen un tiempo de vida muchísimo menor que el del Sol. Y una estrella pequeña puede durar ahí brillando más tiempo, o apagarse al final o lo que sea, pero durar mucho más tiempo que el Sol. Hemos hablado del agua como fuente de vida. ¿Nos puede comentar de dónde se originó todo este agua? Porque, como sabemos, vivimos en el planeta Tierra, que es el planeta azul, ¿no? Planeta azul, muy bien observado. Quizá mucha gente piense que la vida es una cosa tan... claro, efectivamente, como hay tantas estrellas y tantas galaxias, hay del orden de 1 millón de millones de galaxias, cada una de ellas del orden de 1 millón de millones de estrellas, es decir, muchísimas, claro, unas grandes, pequeñas, otras de distintas características. Pero mucha gente se extendió la creencia de que tiene que haber muchos universos habitados. Sin embargo, las condiciones que se requieren para que se den, como en el caso de vida en la Tierra, son tan estrictas que la probabilidad ya es verdaderamente pequeñísima. Bueno, en el caso nuestro ya vemos, nuestro sistema planetario tiene Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Bueno, en la Tierra hay vida, es el planeta azul, el único que tiene agua. Bueno, los otros pueden tener vestigios, pero vamos, cuando vemos las misiones de la NASA que toman muestras en la superficie de Marte, aquello no se va a ninguna parte. La Luna también, 3/4 de lo mismo. La Luna, ¿no? Y eso ocurre porque la Tierra tiene un tamaño y una masa que le permiten
haber tenido unos procesos astrofísicos y también internos, porque la Tierra tiene lo que se llama tectónica de placas, que hace que en el interior de la Tierra pues hay volcanes y tal, ¿no? Entonces, hay factores de tipo interior y de tipo asteroides que vienen, algunos de ellos que ya tienen agua o los componentes de agua, que son el oxígeno y el hidrógeno, y entonces a lo largo de un periodo muy largo, porque al principio no había vida en la Tierra, no tenía condiciones adecuadas, pero fueron acumulando suficiente agua, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, y luego ya al aparecer los primeros seres vivos, pues se fue construyendo una atmósfera hospitalaria para la vida en la Tierra, ¿no? Y luego ya hay plantas y luego la función clorofílica. O sea que todo está magníficamente sincronizado y orquestado, pero que desde luego no es nada fácil que eso ocurra. Sí. La prueba es que tenemos que Mercurio, Venus, la Tierra, los dos planetas que están, Marte y Venus, no tienen ni de lejos posibilidades de vida, de vida humana ni de vida compleja. Sí, porque están demasiado cerca. Podría haber a lo mejor algunos indicios de microorganismos, pero vamos, no, y además no hay agua. O sea, que es una... Y eso que se cumple, que la Tierra, que el Sol es una estrella también con unas características muy especiales, que las distancias, fíjate, son relativamente cercanas al Sol, Venus y Marte. O sea, no es demasiado, ya los otros, Saturno y Urano, estos ya pues están tan lejos que aunque son muy grandes, pues no tienen posibilidades de tener una situación parecida a haber agua y química orgánica, es decir, la química del carbono, que es lo que hace posible la vida. El agua es necesaria para la vida. El agua era necesaria para beberla y para el funcionamiento del organismo humano, ¿no? Para los hombres y para los animales. Y entonces, pues también el pedir lluvia para las cosechas. Entonces es algo también como la luz del sol, que es necesaria, y por eso también pues siempre hay un reconocimiento de una cosa que yo creo que es muy importante. El ser humano, cuando estamos aquí en la Tierra, pues tenemos una serie de cosas que son recibidas, que no las hemos dado a nosotros mismos, las hemos recibido. La luz del sol, el agua, el aire que se respira, el oxígeno. Entonces estas cosas, lo normal es que lleven al ser humano, naturalmente, antes de haber una intervención divina, a reconocer un creador y alguien de quien se ha recibido, ¿no? Entonces, ¿que eso hay quienes lo niegan? Pues sí, lo hay, pero yo creo que es mucho más lógica la posición del que lo reconoce un creador que el que no lo reconoce. La palabra átomo, pues etimológicamente significa no tomo división, o sea, que no es divisible, vamos. Eso es lo que pensaban los griegos, o sea, vamos, el concepto que tenían de que había cosas que ya llegaban a ser indivisibles. Ahora, cuando se recuperan el concepto de átomos a principios del siglo XIX y después de Lavoisier, pues ya la química, se van poco a poco descubriendo elementos químicos y se va construyendo la tabla periódica de los elementos, pues eso va dando lugar a unos conocimientos acumulados que ya a principios del siglo XX, pues la física cuántica y la espectroscopía, pues hace que se pueda explicar la constitución de los átomos, desde los más sencillos, como el hidrógeno,
que tiene un protón y un electrón, al helio, ya hasta el uranio, que tiene 90 y tantos tal. O sea, y que tiene un núcleo que contiene protones y neutrones más los electrones. Entonces, con los aceleradores y con las investigaciones a lo largo del siglo XX, pues poco a poco se vio que los protones y los neutrones no eran indivisibles, sino que también se podían... De hecho, los neutrones se descomponen. Si no están en un núcleo, se descomponen espontáneamente y dan lugar, pues, a protones o antielectrones y neutrinos, que es una partícula muy extraña que se descubrió, primero se presupuso que existía y después se pudo comprobar experimentalmente. Después siguió investigándose esas partículas y fue cuando se desarrolló la teoría de los quarks. Los quarks que no se pueden obtener separados entre sí, pero que sí se ha podido comprobar que existen y que a través de experimentos chocando y haces de electrones de frente a energías altísimas, pues eso ya sería otro nivel más de la realidad. Que los quarks, a su vez, bueno, los quarks a veces se dice que son partículas puntuales. Bueno, yo creo que no hay nada puntual, ni los electrones tampoco. O sea, que se puede decir que es tan pequeño que no hay experimentos que permiten comprobar exactamente su extensión, o hasta dónde llegan o no llegan. Pero, bueno, o sea que entonces eso, que es la capacidad de observación humana, pues puede llegar a un límite, pero tampoco se descartan otros porque no llega más. Lo mismo resulta en el caso del cosmos. Ahí es un poquito más, claro, vemos el cosmos nuestro, que hay otros cosmos que no tienen nada que ver y que no interactúan con el nuestro. Pues eso es planteable, pero no tiene interés científico propiamente dicho, porque si es una cosa que no la vamos a poder comprobar, pues nada, ¿no? Pues no. O sea que entonces, claro, la química y la física atómica y nuclear se fue desarrollando y completando a lo largo del siglo XIX y después del siglo XX, y después ya por eso se pudieron entra en juego la mecánica cuántica y estas cosas. Yo creo que los dos físicos más importantes del siglo XX son Einstein y Planck, que es el que da origen a la teoría cuántica. Pero, por ejemplo, de Einstein, que era judío de origen y siempre mantuvo una actitud de afecto al pueblo judío cuando tuvo las persecuciones en la época nazi y todo esto, ¿no? Pero él, una vez que fue a Nueva York, un rabino de Nueva York le puso un telegrama diciendo: ¿usted cree en Dios o no? Y entonces él le contestó diciendo: yo creo en el Dios de nuestros padres y tal, pero en el Dios de Spinoza, que es un filósofo judío, que realmente Spinoza más bien era panteísta, más que creyente en sentido estricto. Pero esto no refleja exactamente el pensamiento de Einstein. Creo que lo refleja mejor una cita suya que se recoge en este libro mío recientemente aparecido, Paradojas Cósmicas, sí, y que es una carta a su amigo Maurice Solovin, y que aparece en la correspondencia publicada años después, en el año 1952, esto es 2 o 3 años antes de morir Einstein, y le dice: creo en que la comprensibilidad del mundo
creo en la comprensibilidad del mundo como un milagro, subrayado, o como un misterio eterno. Pero seguramente, a priori, uno debería esperar que el mundo fuera caótico. Uno podría esperar que el mundo se evidenciara como sujeto a leyes solo de una manera artificial. O sea, como por ejemplo el orden de las palabras, orden alfabético de un diccionario. Por otra parte, la clase de orden creado, por ejemplo, por la teoría gravitacional de Newton, es de una clase muy distinta. Ahí está el milagro, que se hace cada vez más evidente a medida que conocemos, nuestro conocimiento se desarrolla. Y aquí está el punto débil de los positivistas y de los ateos profesionales, es decir, que marca distancias con respecto a ambos, ¿no? Y aquí es el punto débil, como decía, de los positivistas y ateos profesionales, que se sienten felices porque piensan que se han quitado de encima el mundo de no solamente de lo divino, sino de lo milagroso. O sea que el mundo se ven cosas que se pueden considerar como milagrosas, en el sentido de que es de un orden que está presente ahí, que alguien lo ha puesto. Bueno, creo que esto responde un poco a lo de la pregunta respecto a Einstein. Respecto a Niels Bohr. Niels Bohr fue un científico noruego que había ido a Inglaterra, estaba con Rutherford. Rutherford el primero que da una primera teoría acerca de la constitución del átomo y del núcleo, y se le ocurre aprovechar la idea de los cuantos de Planck para describir el átomo de hidrógeno. Y entonces, en colaboración con Rutherford, lo publica, funciona muy bien, aunque todo el mundo se ha dado cuenta que lo ha encajado artificialmente. Es el origen de la física atómica contemporánea. Pero eso es un primer paso. Luego ya vienen los que plantean realmente la mecánica cuántica, que son primero de Broglie, un físico francés, católico, después es Schrödinger, un físico austriaco, también es posible que sea cristiano o agnóstico, pero no tan claro como de Broglie, y después Heisenberg, un físico alemán famoso, Born y unos cuantos físicos jóvenes, todos ellos, que elaboran la mecánica cuántica, y esa mecánica cuántica pues describe maravillosamente el mundo de los átomos y de los núcleos. Y eso pone las bases para la revolución que hubo en la segunda mitad del siglo XX. Los transistores, la electrónica, microelectrónica, la electrónica de estado sólido, los ordenadores, tal, que hacen posibles a su vez también digamos, los viajes espaciales. O sea, porque todo por ejemplo, los ordenadores es un desarrollo de la microelectrónica que se puso en marcha con motivo de las empresas de la NASA, ¿no? de poner el hombre en la luna y todas estas cosas. En otras palabras, que el desarrollo tecnológico actual no hubiera podido ocurrir sin un desarrollo científico de los cuales Planck y Einstein, ambos, digamos, que en absolutamente no comulgan con el ateísmo y el positivismo, sino que son a su modo, digamos, creyentes, y realmente son los que ponen las bases científicas que luego permiten la revolución tecnológica de la segunda mitad del siglo XX. La teoría electromagnética, que ya viene del siglo XIX, Maxwell, pues ya describe ondas electromagnéticas, pero que son de distintas frecuencias. Esas ondas electromagnéticas pueden ser radio, pueden ser luz y pueden ser
no visible, ultravioleta y hasta rayos X, o sea, las frecuencias varían mucho. Y entonces, eso es la teoría de electromagnética de Maxwell. Cuando se plantea los casos extremos, Einstein es lo que da origen a la teoría de la relatividad, la equivalencia, bueno, la convertibilidad de masa y energía, o sea, partículas que se desintegran y entonces liberan energía, o radiación que al pasar cerca de otras partículas pues da lugar crea parejas de partículas complementarias. Entonces el origen ya está. Planck había puesto con los presupuestos cuánticos, que ya es un cambio con respecto a la física clásica muy importante, había puesto las bases un poquito para ver fenómenos, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico. A Einstein le dan el premio Nobel no por la relatividad, sino por la explicación del efecto fotoeléctrico, que era una manifestación del carácter cuántico de la luz, o sea, de que va en paquetes. O sea, la radiación electromagnética es un campo eléctrico y magnético que se va propagando y que tiene un carácter concentrado localmente y que puede arrancar un electrón, lo que es el efecto fotoeléctrico de un metal. Bueno, entonces, a partir de ahí, Compton, un físico americano, creyente, ve que la luz se puede tratar como partícula, tiene carácter de onda, pero además de partícula, y por lo tanto puede arrancar electrones y entonces aplicarle la mecánica, los principios clásicos de conservación de energía y de momentum, tal. Entonces, muy bien, ya está. Pero poco después, otros experimentadores descubren que las partículas tienen carácter no solamente de partículas, sino de ondas también, y que sufren experimentos de difracción y de comportamientos como si fueran ondas. Entonces surge ya esa doble naturaleza que aparentemente no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero que la mecánica cuántica, especialmente de Broglie, que es el primero, pone en juego una ecuación de Planck y una ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado, con E igual a h nu, las combina las dos y saca que las partículas en movimiento tienen una longitud de onda asociada. Cualquier protón, cualquier electrón, cualquier neutrón. Y entonces ese es el primer paso. A partir de ahí, pues ya vienen Heisenberg, los que mencioné antes, Heisenberg, Schrödinger, Born, que ya elaboran la mecánica cuántica en muy poco tiempo, todos ellos eran jóvenes además, y luego eso es lo que ya pone en marcha los instrumentos para la física de materiales y física de estado sólido, que en realidad una de las grandes revoluciones del siglo XX pues ha sido cómo se han usado los materiales cada vez mejor para las distintas fines que se perseguían del hombre, ¿no? Brevemente puedo decir lo siguiente. Chain, me parece que era de origen alemán, pero hizo toda su investigación en Inglaterra, coincidió con Fleming y entonces es el descubridor de la penicilina. No podemos ni imaginarnos el cambio que fue de los antibióticos a lo que era la tuberculosis antes de empezar a ver antibióticos y otras tantas enfermedades infecciosas. El cambio tan tremendo y el beneficio para la humanidad fue uno de los factores. Yo creo que a partir de ahí empezar a crecer la población humana durante un tiempo, a partir de ahí, porque es el año 40 y tantos y el crecimiento de la población mundial despega por ahí, por esos años, tiene la inflexión en 1980, por ahí, y luego parece que está saturando e incluso se puede prever que pueda
empezar a descender levemente a mediados del siglo XXI. Chain era creyente, cristiano, católico, y un hombre que en sus escritos y en sus comportamientos pues hace perfectamente compatible su carácter científico con su carácter de creyente. Pencias. Pencias era también de origen alemán, huidos cuando Hitler, y van a Estados Unidos y se contrata en la Bell Telephone para estudiar satélites artificiales, los primeros satélites artificiales comerciales. y él es creyente, una persona familiar, encantadora. Yo una vez le invité a unas conferencias que tuvimos aquí en el año 93 de un curso de verano del Escorial. No pudo venir porque le coincidía con otro compromiso que tenía, pero una persona extraordinaria, y además tiene se podrían buscar algunas de sus referencias explícitas en las que pues reconoce que la creación pues es recibida, etc. Y el tercero Es Abdus Salam. Abdus Salam, que es un gran científico pakistaní que ha estado muchos años, tenía en Trieste un centro de estudios de física, de estudio avanzado, unas escuelas de verano que venían científicos de todo el mundo, y que también es creyente, es musulmán, y estos tres casos ponen de manifiesto, y los tres casos, claro, no es que sean premios Nobel, es que son premios Nobel de primera categoría preferente, y como ellos hay otros también. Es verdad que hay algunos premios Nobel también que no son creyentes, pero yo diría que de tanto nivel es difícil encontrarlo, ¿no? Y entonces, sin embargo, muchas veces lo que más sale en la prensa, en las revistas, en los periódicos, ¿verdad? Pues son los que se proclaman ateos o agnósticos, ¿eh? Bueno, agnósticos puede ser es muy normal, un señor que no ve razones, pero el ateísmo militante, agresivo, que se ha ido desarrollando en estas últimas décadas, pues la verdad es que no es muy recomendable. Hay un gran físico también, que no es premio Nobel, que fue Georges Lemaitre. Lemaitre es uno de los padres de la teoría del Big Bang. Él, en la Primera Guerra Mundial, era artillero, joven, estuvo movilizado, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial, y al terminar se hizo sacerdote católico, él era belga, y como tenía una buena preparación matemática como artillero, pues por esa época se puso de moda las teorías de Einstein, y entonces él, las ecuaciones de Einstein, que había formulado unas ecuaciones para describir el universo, pero que no le había sacado unas soluciones explícitas, él encontró soluciones. Quien no fue el primero, había otro que era un matemático ruso, Alexander Friedman, que murió, que las había hecho independientemente, y las dos ecuaciones pues coincidían tal. Bueno, pues Lemaitre dice que en esta relación del conocimiento científico y el conocimiento, digamos, el reconocimiento de Dios como creador, podemos decir, pues dice que cuando un científico se enfrenta con un misterio de la naturaleza que quiere esclarecer, pues podrá tener, o sea, se puede enfrentar con ese misterio un creyente y un no creyente. Para ambos, todas las complicaciones y dificultades de la naturaleza, que muchas veces son muy dificultosas para descifrar lo que hay de trasfondo y la historia de los hechos, pues tienen la misma dificultad. Sin embargo, el creyente, dice Lemaitre, el científico creyente, por lo menos tiene la ventaja de saber que eso ha sido puesto
inteligentemente con objeto de que en un futuro pueda ser investigado y esclarecido. Mientras que si no tienes esa concepción, pues es más duro todavía el tratar de investigar la realidad física, ¿no? Pues muchísimas gracias por recibirnos y muchísimas gracias también por esta información valiosísima que nos ha brindado. Muchas gracias. Encantado. Gracias.